Mi santuario huele a roble, a cera de abeja y a paciencia. Entre estas cuatro paredes, rodeado de herramientas que conozco como la palma de mi mano, el mundo exterior y sus juicios se desvanecen. Soy carpintero. O, como me gusta decir, soy un restaurador de historias. Tomo muebles viejos, olvidados y heridos, y les devuelvo la vida, honrando las manos que los crearon. Hoy, mis manos trabajan en una pieza especial, una mecedora de roble macizo. Mientras la lija se desliza sobre una curva suave, casi puedo oír la voz de mi abuelo: escucha la madera, Javier. Ella te dirá lo que necesita. Él me lo enseñó todo. Me enseñó a valorar la honestidad de un material noble, la integridad de una unión bien hecha. Valores que, según parece, se saltaron una generación en mi familia. Mi hermano Ricardo, 2 años mayor que yo, no entiende este mundo. Para él, el valor se mide en ceros en una cuenta bancaria, en trajes caros y en la cantidad de gente que ríe sus chistes sin gracia en cenas de empresa. Él es el hermano de oro, el orgullo de mis padres. Yo soy el otro. El artista, el soñador, el que tiene un hobby bonito en lugar de una carrera de verdad. El sonido estridente del teléfono rompió mi concentración. Era mi madre. Su voz, envuelta en ese tono de alegría forzada que conozco tan bien, me anunció que tenía noticias maravillosas. Tienes que venir a cenar este sábado, hijo. Es el 40 aniversario de nuestra boda y queremos celebrarlo en familia para hablar de algo importante. Algo sobre el futuro. Colgué con una sensación fría en el estómago. Sofía, mi novia, que estaba leyendo en un rincón del taller, levantó la vista de su libro. No necesité decir nada. Ella ya lo sabía. Ese tono de voz solo significa una cosa, dijo suavemente. Van a pedirte algo que no te gustará, y lo disfrazarán de oportunidad para Ricardo. Esta vez será diferente, mentí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Sofía se acercó y me tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, manchados de serrín. Javier, tu valor está en tus manos, en esto que construyes. No en su aprobación. No lo olvides. El sábado llegó, y con él, la cena. La casa de mis padres estaba impecable, como siempre. Ricardo ya estaba allí, pavoneándose con un reloj que probablemente costaba más que todo mi equipo. La conversación fue una danza de indirectas sobre mis proyectos y alabanzas exageradas a los logros de Ricardo. Finalmente, con el postre, mi padre carraspeó y soltó la bomba. Hijos, vuestra madre y yo hemos tomado una decisión. Vamos a vender la casa del abuelo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. La casa del abuelo. El lugar donde estaba su viejo taller, el lugar donde aprendí todo. Mi madre continuó, sin mirarme. Es una propiedad muy valiosa y creemos que es hora de que su valor trabaje para el futuro de la familia. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble, una inversión que no se puede rechazar. Mi padre concluyó, así que hemos decidido que el 80% de la venta será para que Ricardo pueda lanzar su proyecto. Y para ti, Javier, hemos pensado que el 20% restante te vendrá de maravilla para que arregles tu taller o te compres un coche nuevo. Me quedé sin aire. No era el dinero. Era la facilidad con la que borraban la memoria de mi abuelo, la facilidad con la que me tasaban y me encontraban deficiente. No estoy de acuerdo, dije, con una voz más baja y tensa de lo que pretendía. Esa casa, el taller del abuelo está ahí. Él me prometió que... Ricardo me interrumpió con una palmada condescendiente en la espalda. Ay, hermanito. Siempre tan sentimental. Me miró con una mezcla de lástima y superioridad. Javier, es que tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Los ladrillos no dan de comer, los negocios sí. Mis padres asintieron, como si mi hermano acabara de recitar una verdad universal. Me levanté de la mesa, la comida sin tocar. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No dije nada más. Simplemente me fui. La noche después de la cena fue larga. Di vueltas en la cama, con la voz de Ricardo resonando en mi cabeza. No entiendes el mundo real. Quizás tenía razón. Quizás mi mundo,
hecho de madera y recuerdos, no tenía lugar en el suyo, hecho de ambición y balances. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era Ricardo. Su tono ya no era condescendiente, era gélido, como el acero. Espero que hayas recapacitado, dijo sin preámbulos. No voy a cambiar de opinión, Ricardo. Se trata del legado del abuelo, no de tu próximo capricho. Hubo un silencio al otro lado de la línea, cargado de veneno. Luego, su voz bajó, volviéndose una amenaza sibilante. Bien. Como quieras. Pero que sepas esto, Javier. Voy a demostrarle a papá y a mamá, y a quien haga falta, que darte un solo euro a ti es como tirarlo a la basura. Te voy a enterrar en tus propios fracasos. Cuando termine contigo, me rogarás que acepte ese 20%. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un escalofrío. Aquello no era una rabieta de hermano. Era una declaración de guerra. Los días siguientes fueron extraños. Una sensación de inquietud se instaló en mi vida. Un sedán gris, anodino, parecía estar siempre aparcado al final de mi calle. Un día, mi vecina, una anciana amable a la que a veces le arreglo algún mueble, me comentó que un hombre muy curioso había estado preguntando por mí. ¿A qué se dedica? ¿Recibe muchas visitas? ¿Parece tener problemas de dinero? Al principio, pensé que era paranoia. Años de sentirme el bicho raro de la familia me habían hecho propenso a dudar de mi propia percepción. Pero Sofía me ancló a la realidad. No estás loco, Javi. Es él. Está cumpliendo su amenaza. Documenta todo. Cada vez que veas el coche, haz una foto. Anota lo que te digan los vecinos. Su fe en mí era un salvavidas en un mar de dudas. Decidí hacer un último intento, apelar a la única persona que pensé que podría tener un resquicio de corazón, mi madre. La invité a un café, lejos de la influencia de mi padre y de Ricardo. Para la ocasión, le llevé un pequeño regalo, un taburete bajo, hecho de nogal, con las mismas uniones de cola de Milano que el abuelo me había enseñado. Un trozo de mi mundo, de mi verdad. Ella lo tomó, lo miró por encima y lo dejó en la silla de al lado. Qué bonito, hijo. Tienes unas manos maravillosas para estas cosas. Su tono era el que se usa para halagar el dibujo de un niño de 5 años. Pero con esto no se pagan las facturas importantes, ¿entiendes? Ricardo está a punto de cerrar un trato que nos asegurará a todos, a ti también. Necesita nuestra ayuda. Sé un buen hermano y apóyalo. Deja de pensar en el pasado y mira hacia el futuro. No vio el regalo. No vio las horas de trabajo, la herencia de una habilidad, el gesto de amor. Solo vio algo sin valor monetario. Salí de esa cafetería sintiendo que la última puerta a la que podía llamar se había cerrado en mis narices. El punto de quiebre llegó la noche antes de la gran fiesta del 40 aniversario de mis padres. Habían alquilado un salón en un restaurante caro, un evento para demostrarle a su círculo social lo bien que les iba. Yo no quería ir, pero Sofía me convenció. No te escondas. Ve con la cabeza alta. No les des esa satisfacción. Esa noche, una ansiedad terrible me llevó a conducir hasta la casa de mis padres. No sé qué buscaba. Quizás una última conversación, una última súplica. Aparqué en la oscuridad, al otro lado de la calle. La casa estaba iluminada. Antes de que pudiera decidir si bajarme o no, vi la silueta de Ricardo en el jardín, hablando por teléfono. Su voz llegaba hasta mí, distorsionada por la distancia, pero una ráfaga de viento trajo sus palabras con una claridad aterradora. Sí, el detective, Morales, me entrega el informe completo mañana por la mañana. Perfecto. Lo presentaré en plena fiesta. Será poético, ¿no crees? Una intervención pública para salvar a mi pobre hermano perdido de sí mismo. Después de esa humillación delante de toda la familia, firmará hasta su propia alma al diablo. Se rió. Una risa corta y cruel que pareció apagar todas las luces de la calle. Me quedé paralizado en el asiento del conductor. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí un vacío absoluto, un silencio gélido que lo llenó todo.
Era como si una parte de mí, la parte que durante 35 años había anhelado la aprobación de mi familia, simplemente hubiera muerto en ese instante. Se acabó. La palabra resonó en mi mente, no como una emoción, sino como un hecho matemático. Se acabó el intentar, el esperar, el justificar. La venda había caído, y lo que veía debajo no era una familia disfuncional. Eran adversarios. Y por primera vez en mi vida, supe que iba a empezar a tratarlos como tales. Arranqué el coche y me fui a casa. No le dije nada a Sofía. Me senté en la oscuridad de mi salón durante horas. Mi dolor se había transformado en algo nuevo, una calma extraña, una determinación afilada como un cincel. La guerra que Ricardo había declarado, ahora estaba dispuesto a lucharla. Y a ganarla. La mañana de la fiesta de aniversario, mientras me afeitaba, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el mismo de ayer. Había una dureza en sus ojos que no reconocía. La incertidumbre había sido reemplazada por un propósito. Justo cuando salía de la ducha, sonó el timbre. Era un mensajero. Me entregó un sobre grande, de cartón, sin remitente. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado pronto para ser de Ricardo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, un dossier profesional con un logo discreto, investigaciones morales. El informe. La primera sección era sobre mí. Leí con una mezcla de aprensión y curiosidad. Describía mi vida con una precisión clínica, autónomo, sin deudas, clientes satisfechos que hablaban de mi profesionalidad y mi talento, una relación estable con Sofía. No había basura que encontrar. Era la aburrida y honesta vida de un hombre trabajador. Entonces, pasé a la segunda sección. El título era, Contexto del cliente, Ricardo Vargas. Y ahí empezó el espectáculo. Página tras página de deudas de tarjetas de crédito hasta el límite, un préstamo empresarial con pagos atrasados, correos electrónicos impresos donde Ricardo suplicaba a posibles inversores con un lenguaje desesperado. La imagen del hermano de oro se desmoronaba en un castillo de naipes financiero. Estaba al borde de la quiebra. La venta de la casa del abuelo no era una inversión, era un rescate de emergencia. Pero había algo más. Atada con un clip al final del informe, había una nota escrita a mano en un papel con membrete. Señor Javier Vargas, decía la nota. Su hermano me pagó para encontrar basura en un hombre honesto. En mis 30 años en este negocio, primero como policía y ahora como investigador, aprendes a oler a los parásitos. La basura real estaba en su lado del jardín. Considere esto una cortesía profesional. Un hombre se mide por su integridad, no por su cartera. Atentamente de Morales. Sentí un nudo en la garganta. Un extraño, un completo desconocido, había visto mi valor más claramente que mi propia familia en toda una vida. Pero la sorpresa final aún estaba por llegar. Debajo del informe principal, había una segunda carpeta, más delgada. La abrí. Eran fotocopias de documentos bancarios y notariales de hacía 15 años. Mi respiración se cortó. Los documentos mostraban la creación de un fondo fiduciario por parte de mi abuelo, a nombre de sus dos nietos, Ricardo Vargas y Javier Vargas. A partes iguales. Y luego, otro documento. Una transferencia. Una orden firmada por mis padres, como fideicomisarios, que desviaba la totalidad de mi parte del fondo a una cuenta de nueva creación para el primer negocio de Ricardo. El recuerdo de mi abuelo me golpeó con la fuerza de un mazo. Su voz, casi olvidada, el roble es fuerte, Javier. Por eso he plantado 2 semillas, una para cada uno, para que crezcáis rectos y fuertes. La metáfora era ahora una herida abierta. Mi semilla no es que no hubiera crecido. Es que la habían arrancado de raíz para regarla de mi hermano, para que su árbol torcido pudiera dar una apariencia de grandeza. La mentira no tenía un día. Tenía 15 años. Y mis padres eran los arquitectos. Esa noche, entré en el salón del restaurante del brazo de Sofía. Llevaba mi mejor traje, pero mi verdadera armadura era el sobre que descansaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. La fiesta era un monumento a la hipocresía.
Risas falsas, abrazos vacíos. Mis padres resplandecían. Ricardo se movía entre los invitados como un rey. Después de la cena, Ricardo tomó el micrófono. Dio un discurso empalagoso sobre la familia, el honor y el sacrificio. Lanzó varias indirectas sobre miembros de la familia que toman un camino diferente, más bohemio, siempre con una sonrisa de superioridad. Y entonces, llegó su gran final. Y porque amo a mi familia y quiero que seamos más fuertes que nunca, dijo, mirándome fijamente, he preparado algo para ayudar a mi hermano a encontrar su camino. Sacó un sobre de su propio bolsillo. Su versión manipulada del informe. La sala se quedó en silencio, expectante. Pero antes de que pudiera continuar, hablé. No me levanté. Mi voz, calmada y clara, cortó el aire. Gracias, Ricardo. Pero creo que tienes la versión equivocada del informe. Yo tengo el original. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Ricardo se quedó helado, con el sobre en la mano. Antes de que cuentes tu historia sobre mí, continué, mientras me levantaba lentamente, déjame contar el principio de la nuestra. Empieza con un abuelo, una mecedora de roble y una promesa. Caminé hacia él, mirando a mis padres, cuyos rostros habían empezado a perder el color. Conté la historia del legado. La historia de las 2 semillas. Luego, puse el informe del detective Morales sobre la mesa, junto al pastel de aniversario. Contrataste a un hombre para que investigara mi vida, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Y encontró la tuya. Leí en voz alta la suma total de sus deudas. Expuse el préstamo impagado. La sala entera contenía la respiración. Ricardo estaba pálido como un fantasma. Finalmente, saqué las copias de los documentos del fideicomiso. Las coloqué encima del informe. Y encontró esto, dije, mi voz ahora dirigida únicamente a mis padres. La razón por la que mi árbol nunca creció. Porque vosotros cortasteis sus raíces para regar el suyo. El éxito de vuestro hijo se construyó sobre un robo. Un robo que vosotros 2 permitisteis. Miré a mi padre. A mi madre. Sus rostros eran máscaras de horror y vergüenza. El teatro se había derrumbado. Dejé los papeles sobre la mesa. Me volví hacia ellos y, con una frialdad que nunca supe que poseía, dije, feliz aniversario. Tomé la mano de Sofía y, sin mirar atrás, salimos del restaurante, dejando tras nosotros las ruinas de una familia construida sobre mentiras. El tsunami que siguió a esa noche fue tan devastador como predecible. Mi teléfono se llenó de llamadas perdidas de mis padres, de mensajes de texto de Ricardo que iban de la súplica a la amenaza, pasando por el insulto. Ignoré cada uno de ellos. Cambié mi número. El silencio se convirtió en mi escudo. Pero también hubo otras llamadas. De tíos, de primos. Algunos, avergonzados, se disculpaban por su ceguera. Otros me ofrecían su apoyo incondicional. Por primera vez, entendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige por respeto. La metralla de la explosión había separado el oro del oropel. Un año pasó. Un año de silencio, de trabajo duro y de reconstrucción. La venta de la casa del abuelo se detuvo, envuelta en disputas legales iniciadas por otros miembros de la familia que se sintieron engañados. La empresa de Ricardo, sin la inyección de capital que necesitaba, colapsó. El hermano de oro se había oxidado. Mi vida, en cambio, floreció. Con la ayuda de Sofía y un pequeño préstamo basado en mi historial impecable, no solo mantuve mi taller, sino que lo expandí. Compré el local, contraté a un aprendiz. Mis diseños empezaron a ganar reconocimiento. No era millonario, pero era dueño de mi tiempo, de mi trabajo, de mi vida. Era libre. Una tarde, mientras el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de mi nuevo y luminoso taller, Sofía entró con unos planos para un nuevo encargo. Nos sonreímos. En esa sonrisa estaba todo lo que importaba, el amor, la complicidad, un futuro construido juntos. Mi mirada se desvió hacia un rincón de mi pequeña oficina. Allí estaba la mecedora de roble de mi abuelo, completamente restaurada.
Brillaba con una pátina cálida y profunda. Era fuerte, sólida, honesta. Perfecta. Era el ancla de mi nuevo mundo. Recibí una última carta de un abogado. Había conseguido recuperar mi parte del fideicomiso, con 15 años de intereses. No era una fortuna, pero era justicia. Miré el cheque, y sin dudarlo, lo endosé a nombre de una fundación que enseñaba oficios a jóvenes sin recursos. No necesitaba ese dinero. Mi victoria no era financiera. Mi hermano quiso exponerme como un fracasado. Pero lo único que logró fue liberarme. Me obligó a dejar de buscar mi valor en los ojos de los demás y a encontrarlo en mis propias manos. Me enseñó lo que mi abuelo siempre supo, que las cosas más fuertes, las que de verdad perduran, se construyen despacio, con integridad y sobre una base de verdad. Mi nombre es Javier, y esta es mi herencia. La que yo construí.